Bienvenidos a la presentación de la colección Estudios de la Biblioteca Digital Latinoamericana de Antropología, proyecto editorial de la Red de Antropologías del Sur. Hoy vamos a presentar el libro Teorías y Conceptos para el Pensamiento Antropológico del profesor Eduardo Restrepo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, quien está aquí con nosotros. Bienvenido, Eduardo. Está con nosotros el profesor José Gregorio Vázquez de la Universidad de los Andes y coordinador editorial de la Red de Antropologías del Sur, y mi persona, Agnel Mejías Guiza, coordinadora editorial y administrativa de la Red de Antropologías del Sur y profesora de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Y queremos agradecer al comité organizador de la cuarta conferencia de la Red de Centros Claxo de Venezuela por la posibilidad de presentar este primer libro de nuestra colección Estudio, y también a la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020. La colección Estudio tiene voy a hacer una breve... aquí está. Esta es la portada del libro de Teorías y Conceptos para el Pensamiento Antropológico del profesor Eduardo Restrepo. La intención de esta colección Estudios es visibilizar las prácticas antropológicas, metodologías, reflexiones, epistemologías de las antropologías del sur y desde el sur. En principio de América Latina y el Caribe, pero la intención es que podamos ir ampliando este abanico a todo el mundo, ¿no? A las antropologías del sur y desde el sur de todo el mundo. La meta es publicar de aquí a un año 20 textos, 20 libros, que pueden ser compilaciones, libros, ensayos, etcétera, que van a ser digitales, gratuitos y en acceso abierto, que van a poder conseguir en nuestra página web, http://red.antropologiasdelsur.org. En principio va a inaugurar esta colección de estudios el libro del profesor Eduardo Restrepo, como ya dije, pero la intención es ya tenemos en agenda publicar 10 libros, de aquí más o menos a febrero o marzo del próximo año. El origen del lenguaje del profesor José Manuel Briceño Guerrero, que tenemos acá la portada, diseñada por el profesor José Gregorio Vázquez. El libro Cultura y Violencia hacia una ética social del reconocimiento, de Miriam Jimeno, que fue publicado en el año 2019 en Colombia. También vamos a publicar, a reeditar el libro Historia, Cultura y Alienación en época de cambio y turbulencia social, Venezuela 2002-2003, de la profesora Jacqueline Clara de Briceño, un libro sumamente importante para entender la noción de desarrollo aplicada aquí en Venezuela, pero también para entender los conflictos políticos que ocurrieron en el país, en Venezuela, en esa época. Y bueno, también tenemos otros libros sobre Pensando el Capitalismo Contemporáneo, que es una celebración al profesor Gustavo Lins Ribeiro, quien nos dio permiso para reeditar este texto, que está en portugués y en español. También vamos a trabajar un libro del Grupo de Estudio de Antropología Crítica, Máquina Crítica, que es una compilación de ensayos de Alex Moraes, Juliana Mesomo, Tomás Guzmán y otros miembros de este grupo, que ya está también comprometido. Otro libro de Jacqueline Clara de Briceño, porque Jacqueline Clara, a partir del año 1993, cuando asistió al simposio que organizó el profesor Esteban Cruz en México sobre antropología del sur, también comenzó a reflexionar sobre las antropologías del sur y antropologías venezolanas. Entonces vamos a compilar todos esos ensayos que fueron publicados en revistas en un libro sobre sus reflexiones relacionadas con las antropologías del sur. Publicaremos igualmente el libro El parentesco como creador de socioculturas en Venezuela, que fue un simposio que realizamos el año pasado como Red de Antropologías del Sur. Y por último, una compilación de reflexiones sobre las antropologías latinoamericanas, donde va a haber autores de varios países: Colombia, Brasil, Bolivia, Venezuela, México, entre otros. También hay propuestas de publicación de colegas de Brasil y también de Bolivia. Entonces, es una fiesta editorial porque va a ser gratuito, va a estar a la orden de los muchachos, de los estudiantes de antropologías de todo el mundo, especialmente latinoamericanos, y en digital. Esta pandemia, declaratoria de pandemia del COVID-19, ha permitido que nos encerremos, pero también que se abra un nuevo mundo de digital, de lectura, de libros digitales, que hace que el conocimiento ya se comience a pensar en acceso abierto en todo el mundo. El libro de Eduardo, Teorías y Conceptos para el Pensamiento Antropológico, está dividido en dos partes. Hay una primera parte que trabaja las teorías, que él nos va a explicar muy bien ahorita, y hay una segunda parte que trabaja los conceptos. Las teorías, desde que se fundó la disciplina, la antropología, desde finales del siglo XIX hasta hoy día, ¿no? Digamos, con las distintas variantes
profesor Eduardo Restrepo les va a explicar. Y ahí, en la segunda parte, trabaja conceptos que son fundamentales. Yo diría que son como las tarimas epistemológicas, las tarimas conceptuales con las que trabaja la disciplina. Hablamos allí de conceptos como identidad, multiculturalismo, el trinomio raza, racismo, racialización, desarrollo, cómo es tan importante esta noción de desarrollo, y por supuesto no podría faltar la cultura, ¿no? O culturas en plural. Entonces, profesor Eduardo Restrepo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Le damos la palabra. No, muchas gracias a Nel y a José Gregorio. Pues primero que todo subrayar esa iniciativa de publicar una serie de libros desde el sur, desde antropologías hechas en el sur, que pueden ser asequibles a estudiantes y a colegas a través de la web. Eso es una apuesta por una concepción de que el conocimiento debe circular y debe ser asequible a mucha gente. Eso me parece un asunto fundamental, lo de copy, lo de Creative Commons y la posibilidad de que estas ideas de que el conocimiento es una mercancía que debe ser, no sé, es que prohibida y simplemente limitada, me parece que es una apuesta política y ética de lo que está haciendo la red de antropologías del sur. Eso es lo primero que quiero señalar. Y estoy muy contento de que mi libro sea el primero de esta colección. Es algo muy simbólico para mí y les agradezco esta oportunidad de que el libro salga en este marco. Ahora, el libro está pensado fundamentalmente para los estudiantes de antropología y aquellos colegas que quieren transitar de manera más general por ciertas teorías y ciertos conceptos de la antropología. Está escrito para que se entienda, está escrito para que los estudiantes de licenciatura, pregrado o grado, como se llaman en los diferentes países de América Latina, puedan tener una lectura amable, una lectura relativamente sensible a las dificultades que pueden encontrarse con estos autores y estas teorías, estos conceptos por primera vez. Entonces, este libro está pensado para los estudiantes o está pensado para colegas que quieren tener una visión panorámica de teorías o de conceptos. Es un libro que ha sido escrito durante muchos años porque en mi labor de docente en diferentes partes de Colombia y en otros lados, he estado muy preocupado con el ejercicio pedagógico que está detrás de la enseñanza de la antropología, de la enseñanza de ese oficio, de ese arte. Entonces, ha sido escrito durante muchos años en diferentes cursos que he dado cursos enfocados a una teoría o a unas teorías, a un concepto o a unos conceptos. Entonces, este libro es como recoger, como traer en un lugar una serie de escritos y de elaboraciones y de conversaciones que se han dado durante muchos años. Bueno, en términos de contenido, como decían antes, el libro está dividido en dos grandes partes. La primera parte es teorías y la segunda parte es conceptos. En la primera parte de teorías podemos ver unos capítulos que se enfocan en las teorías clásicas que podemos ubicar desde finales del siglo XIX hasta los años 80 del siglo pasado. Y en esas teorías clásicas encontramos el evolucionismo, el difusionismo, el particularismo histórico, el funcionalismo, todas estas teorías, estructuralismo, todo interpretativismo y teoría y antropología crítica latinoamericana, todas esas teorías clásicas están presentadas con sus autores, sus premisas, incluso cuáles han sido las críticas que se han realizado sobre ellas. Esos son los primeros 4 capítulos. El quinto capítulo de esa primera parte de teorías es un capítulo que está dedicado a las teorías antropológicas contemporáneas. Ahí entonces nos centramos un poco en las discusiones que se han dado y en las teorías que han surgido en los últimos 30 o 40 años en antropología, y ahí encontramos, por ejemplo, el acercamiento a lo que
a lo de la teoría del sistema mundo, de Wallerstein y Wolff. Está todo el asunto de la antropología posmoderna, cómo podemos entender eso de la antropología posmoderna, cuáles son las discusiones y las características de esta antropología. También está el postestructuralismo, para diferenciar incluso lo que es antropología posmoderna de antropología postestructural. También, obviamente, no podíamos dejar de abordar la teoría postcolonial, que es muy importante, sobre todo en los años 90 y comienzos de los 2000, en la teoría antropológica. Y hay otras dos conceptualizaciones que son muy desde América Latina. Una es, como llama Walter Mignolo, opción de colonial. Es toda esta discusión de modernidad, colonialidad que ha sido bastante importante en los últimos 20 años en América Latina y en otras partes del mundo. Y termina, esta parte de teorías termina con una teoría que la denominamos antropologías del mundo. Es una conversación que problematiza ciertas concepciones del sentido común disciplinario y de cómo podemos entender la antropología en una pluralización, entendiendo su heterogeneidad y entendiendo las relaciones que la constituyen. Entonces, digamos, esta primera parte del libro es un mapeo muy, muy general de las teorías así como más relevantes. Obviamente, son elaboraciones que buscan ser introductorias. Es una introducción a este conjunto de teorías, ofreciendo bibliografía, autores y todas estas cosas. La segunda parte, que ahí es la que empieza Anel a mostrar en este momento, la hemos titulado Conceptos. Y son, como decía Anel hace un momento, son conceptos centrales para el pensamiento antropológico. Las teorías son insumos para el pensamiento antropológico. Estos conceptos son los pilares, los artefactos desde los cuales se piensa. Y obviamente, pues, uno de los conceptos más centrales dentro de la antropología, y el primero que está en esta segunda parte, es el de cultura. Es una lectura de cómo se ha producido este concepto, cómo surge este concepto, pero también cuáles han sido las discusiones y las críticas de este concepto al interior de la disciplina. Entonces es una lectura, digamos, muy panorámica de cuáles han sido los alcances y límites de la configuración de este concepto dentro de la antropología y algunas sugerencias para pensar este concepto de una manera crítica. Además de cultura, tenemos el concepto de identidad, que identidad, pues como ustedes también saben, hace parte del utillaje, de la serie de categorías con las cuales, de herramientas con las cuales se constituye el pensamiento antropológico. Y ahí este texto de identidad es una especie de presentación de un panorama de cómo se puede pensar identidad y cómo se debería estudiar identidad. Cuáles son como las elaboraciones, las categorías y las elaboraciones teóricas de la identidad y cómo se pudiera estudiar. Está escrito de una manera muy, muy abierta, de una manera muy, muy introductoria, porque es un término que ha sido transitado de múltiples maneras en la antropología y en la teoría social, y aquí es un panorama que nos permite entender identidad como esa categoría tan importante en la teoría y en la práctica política. Luego de eso tenemos un capítulo que tiene por título Racismo, y en ese capítulo pues se trabaja no solamente la diferenciación entre discriminación racial y racismo, porque algunos piensan el racismo solo como discriminación racial, y eso es un componente, un aspecto del racismo nomás. También en este capítulo abordamos cuál es la forma de entender la categoría de raza dentro de racismo y cómo podemos concebir el racismo como un hecho histórico estructural, y cómo en racismo podemos entender las diferentes configuraciones de otrerización asociadas al colonialismo y al sistema mundo moderno. Entonces, este racismo es una conceptualización importante para la teoría antropológica contemporánea, sobre todo porque, aunque la raza no existe como hecho biológico, ha sido un referente o un dispositivo
de relaciones de poder y de dominación en el mundo, ¿sí? Después de racismo, vamos al concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo pues ha infundado, ha producido, ha formado la imaginación teórica y política contemporánea desde los años 40, cuando surge este concepto. Ha sido central dentro de la imaginación teórica y política nuestra. Y por lo tanto este capítulo lo que hace es cómo desde la antropología podemos hacer una interrupción del sentido común del desarrollo, cómo desde la antropología podemos desnaturalizar ese conjunto de embrujos asociados al desarrollo. Entonces, es una lectura, este capítulo es una lectura desde la antropología, tomando distancia de ese embrujo por y para el desarrollo, y mostrando cómo desde el postestructuralismo, por ejemplo, se puede pensar el desarrollo desde una perspectiva que interrumpa las certezas que nos constituyen. El libro cierra con un capítulo sobre el multiculturalismo, que aborda las transformaciones de los últimos 30 años en términos de cómo la diferencia cultural ha devenido en objeto de administración y de gobierno, pero también cómo en nombre de esa diferencia se han dado una multiplicidad de disputas, resistencias, posicionamientos, sedimentaciones también. Entonces es una lectura de entender qué está en juego con el multiculturalismo, tratando de diferenciarlo de multiculturalidad y mostrando cómo en América Latina hay una particular articulación del multiculturalismo que se denomina multiculturalismo étnico, y llevar eso a una serie de propuestas y de concepciones de qué significa en términos de la subjetividad política contemporánea. Entonces, ese es el contenido del libro. El libro, como ustedes ven, tiene como unas lecturas muy panorámicas de diferentes teorías y de conceptos que son vitales para el pensamiento antropológico. Es un libro escrito para ser transitado, leído, apropiado. Yo esperaría que los estudiantes y aquellos colegas que quieran entrarle a estas discusiones puedan encontrar en este libro un insumo para su trabajo. Es un texto que ha sido escrito en diferentes momentos de la vida. Algunos testigos han sido publicados ya. Por ejemplo, Identidad es un artículo, es un capítulo que ha sido ya publicado. Otros son inéditos. Por ejemplo, el del desarrollo es un texto, un capítulo inédito. Toda la elaboración que hay de lo de la cultura y otras cosas son elaboraciones que han sido parte de mi pensamiento y de mi trabajo durante muchos años, pero aquí se logra como condensar y presentar de una manera muy sintética la elaboración. Por ejemplo, en racismo ha sido una discusión de los últimos 20 años y un trabajo que yo he venido haciendo en los últimos 20 años, y aquí en este capítulo logro como concentrar y consolidar de manera sintética lo que estoy pensando y lo que hemos venido elaborando sobre este concepto. Entonces, estoy muy contento de que este libro salga, estoy muy contento de que pueda circular libre y abiertamente para todo el mundo, que se pueda rodar y que eso haga parte de la filosofía misma, de la política misma de la colección. Y de verdad que para mí es muy bello poder contar con que este libro, que ha sido escrito para los otros, que ha sido escrito para que la gente entienda, para que la gente se acerque a este tipo de conversaciones, salga dentro de la colección de la Red de Antropologías del Sur. Eduardo, muchísimas gracias. Yo que leí el libro quedé sumamente encantada porque, y bueno, una que es docente, sabe que el acercamiento de los estudiantes a todos estos conceptos a veces es difícil cuando comienzan a estudiarlo la primera vez, o no le entra, pues. Por ejemplo, un autor como Lévi-Strauss, incluso un autor como el mismo Foucault, son bastante difíciles de entender a la primera, ¿no? Entonces, pienso que es un libro sumamente didáctico. A mí me encantó la parte de raza, racismo, racialización, porque además de didáctica, pedagógica, es que podemos utilizar todas esas nociones y los fenómenos sociales que estamos investigando.
Claro. Además, porque además somos sociedades sumamente complejas que sufrimos de las nociones del racismo pues, en nuestros países y a veces no sabemos cómo abordar. Pero acá tenemos al profesor José Gregorio Vázquez, coordinador editorial de la Red de Antropologías del Sur, que nos puede hablar un poco sobre, porque bueno, él es el mago, ¿no? Nosotros escribimos y él es el mago para que Además, toda esta... quedó precioso, el diseño está muy, muy bello realmente. Sí, entonces para que nos hable un poco el profesor José Gregorio Vázquez de la propuesta editorial de diseño de esta colección estudios de la Biblioteca Digital Latinoamericana de Antropología. Muchísimas gracias. Adelante, profesor. Saludos, saludos a todos los que hoy están participando con nosotros de esta celebración. Ha sido muy significativo, profundamente significativo comenzar con este bello libro de Eduardo. Para nosotros ha representado una propuesta que va más allá de la simple edición y queríamos que los libros de nuestra biblioteca digital comenzaran esta colección de estudios con este libro emblemático y profundamente significativo para el mundo académico de la antropología. Yo quisiera solo resaltar que nuestra tarea editorial ha propendido justamente a eliminar un poco las barreras que están establecidas como límites, esas barreras que el mundo digital nos ofrece eliminar por completo. Nos van a permitir que estos libros alcancen una mayor repercusión, una mayor posibilidad de lectura, un diálogo más expedito, un diálogo, si se quiere, mucho más directo con otras comunidades académicas. La colección tiene ese proyecto de desarrollo a través de una línea de títulos que ya están en trabajo editorial. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme porque necesitamos llegar a ese mundo digital de otras formas. Por eso hemos tratado de que el libro alcance una armonía gráfica y una estructura digna de poder ser revisada, leída y sobre todo mirada con atención justamente hoy en los equipos digitales, ¿no? Tenemos que competir y competimos de forma gráfica con todo lo que hoy representa para nosotros el mundo digital, con todo lo que significa para nosotros también esta apuesta en las redes. Llegar a través de las redes con un libro que inicia una colección de nuestra biblioteca digital, pues para nosotros hoy un motivo de grata posibilidad y que nos permite manifestar lo que queremos seguir haciendo, poner en manos lo que nosotros hemos venido trabajando con mucho esfuerzo desde hace varios años y hoy se consolida esta colección gracias al esfuerzo conjunto de Eduardo, de Arnel y de toda la gente que trabaja en la red de antropologías del sur. Para mí es un gusto enorme poder colaborar desde el ámbito editorial con estas propuestas. Sé que es el gran comienzo de una colección, sé que es la apuesta de la red por esta difusión de los libros que ha considerado emblemáticos para su propuesta de estudios y creo que en adelante nosotros lo que vamos a seguir es tejiendo redes de diálogo para poder poner en manos de muchos más y para poder establecer a partir de esos diálogos una bonita relación de ayuda y sobre todo de comunicación. La propuesta editorial eh, se abre hoy para que nosotros podamos entrar justamente en estos libros y creo que el mundo digital nos va a permitir enormemente que haya una mayor circulación, una mayor posibilidad de encuentros y sobre todo una mayor posibilidad para revisar con mucho más cuidado estos libros, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor José Gregorio Vázquez. Quería mostrar, si me permiten, para finalizar, la página web nuestra, donde ustedes pueden descargar los libros. Les repito, http://
red.antropologiasdelsur.org, está la pestaña de bibliotecas, Biblioteca Digital Latinoamericana de Antropología, y al lado se despliega la sección catálogo. Ahí pueden descargar este libro de Eduardo Restrepo. Agradezco muchísimo, en nombre de la profesora Jacqueline Clara de Briceño, coordinadora editorial de la Red de Antropologías del Sur, nuevamente a la cuarta conferencia de la Red de Centros Claxo Venezuela y a la Feria Internacional del Libro de Venezuela por darnos estos espacios. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, José Gregorio, por acompañarnos. Estamos muy contentos, estamos celebrando la inauguración de esta colección estudio. Espero que la puedan descargar, leer, comentar, circular, porque bueno, apostamos por el conocimiento libre y el acceso abierto. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Gregorio. Bueno, chao. Hasta luego. Un placer.